¿Qué tal, amiga? Bienvenida una vez más a este tu podcast de la Biblia a la vida. Y me acompaña, como siempre, mi amiga de batalla, Patricia García de Nanum. Mi nombre es Charvela el Hash. Mi nombre es Charvela el Hash de Salcedo. Y siempre es un gozo saludarlas y saber que están ahí conectadas y que de alguna forma podemos ministrarles, ¿verdad, Patricia? Amén, amén. Hoy estamos, Charvela, estamos inaugurando esto de detrás de las pantallas cada uno, porque habíamos estado grabando en vivo. Ahora estamos cada uno en nuestra casa. Exactamente, vamos a ver si esto finalmente funciona tal y como lo pensamos, así que gracias por la paciencia a muchas que han tenido que soportar nuestros lives. No han sido tan malos, pero sí. No, yo creo que no, yo creo que se saca algo de ahí, algo sale. Se saca algo, sí, algo sale. Así es. Mira, Patricia, y hoy vamos a tratar un tema que hemos venido a lo largo de nuestras intervenciones en la red. Hemos recibido muchísimas preguntas con relación a esto, y es la relación de una esposa con su esposo inconverso. Y creo que es un tema que mueve a muchas mujeres a preguntas. Y si tú no estás casada o no tienes un esposo inconverso, sabemos que este tema te va a ayudar también para que tú puedas también ayudar a aquellas mujeres que están en necesidad. Así que esperamos que te sea de bendición. Sí, así como tú bien dices, Charvela, es un tema súper importante, y yo no sé tú, pero continuamente yo estoy recibiendo preguntas relacionadas a esto. Sí. Y aun cuando quizás compartimos algo que tiene que ver con mujeres casadas, siempre están esas mujeres que están casadas con inconversos, que dicen, ¿qué yo hago si mi esposo es un inconverso? ¿Qué yo hago con esto? ¿Qué yo hago con aquello? O sea, que está esa incertidumbre, y es una realidad que existe en medio nuestro y que no debemos dar por sentada o ignorarla tampoco. Así es. Y tú sabes, Patricia, que una de las primeras cosas que yo quisiera decirle a aquellas mujeres que están casadas con un esposo inconverso y que ellas, por la gracia de Dios, son conversas, es que no pienses que tu esposo es un hombre súper malo, porque yo siento que muchas mujeres cuando han conocido al Señor y ven a su esposo inconverso, es como que este es el peor hombre del mundo, y no, simplemente casi como que me casé con Satanás, más o menos. Exactamente. Y en realidad él es un hombre que no conoce a Dios, y tú sí conoces a Dios, pero eso no quiere decir que este hombre sea un mal padre, sea un mal esposo, que no te ame, porque muchas dejan de percibir lo bueno que este hombre tiene, y por las razones por las que tú te has casado con él, simplemente porque lamentablemente la gracia de Dios no ha abierto sus ojos. Entonces quería como aclarar eso, Patricia, porque muchas mujeres dicen, este hombre no es nada, ¿no? Un cero a la izquierda, pero no, es un hombre que puede ser bueno, que puede ser un buen padre, pero lamentablemente no sigue al Señor como tú lo sigues. Claro. Y es una realidad, o sea, no vamos a ignorar el hecho de que porque no es creyente, las mujeres van a tener ciertos inconvenientes, la mujer creyente, y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero como tú bien dices, Charvela, yo misma lo he visto. Yo he visto hombres que no son creyentes, que tratan que aman a su familia como pueden hacerlo, y que, bueno, tratan de hacer lo mejor que pueden hacer hasta donde ellos pueden, porque no son cristianos, y eso es una realidad, no tienen el Espíritu Santo, y por lo tanto yo no puedo esperar de ese esposo inconverso que se comporte como un creyente, porque no lo es. No puede hacer las cosas que yo hago, no puede ver las cosas como yo las veo, porque yo tengo algo que me capacita para yo ver como veo, y es el Espíritu Santo que ha abierto nuestros ojos. Entonces yo creo que eso es una base importante y una realidad, que aquella mujer que esté ahora mismo casada con un inconverso necesita recordarse a sí misma. O sea, este hombre no puede ver como yo veo, no tiene la posibilidad, como nos dice la misma palabra de Dios. Así es, Patricia, y también debemos de estar conscientes que aún las mujeres casadas con creyentes, y tú más o menos lo mencionaste eso, no van a tener tampoco un matrimonio perfecto. Entonces tampoco pienses que la grama del vecino es más verde, como hay una expresión por ahí. No porque tu esposo sea creyente, eso va a garantizar un 100% de cero problemas. No es así. También los matrimonios cristianos van a tener sus luchas y sus retos. Claro, con el Señor es más fácil, es más, tú sabes, el éxito está garantizado con Cristo, pero
quién sabe, como veremos más adelante, si tú eres el instrumento que Dios usa para convertir a ese hombre, llevar a ese hombre al camino del Señor. Amén. Y quiera Dios. Así es. Y yo entiendo que ese es el deseo de toda mujer creyente que está casada con un esposo y converso, es que ese esposo pueda conocer a Cristo. Pero yo creo que en ese trayecto, si eso fuera algo que llegara a suceder, porque entendemos que la salvación es del Señor, y Él es el que sabe, Él es el que decide a quién Él quiere salvar y a quién no, pero entonces en ese trayecto, en lo que esa esposa está ahí, hay algunas cosas que debe tomar en cuenta y que son importantes como para que el camino quizás sea un poco menos traumático de lo que pudiera llegarlo a ser en medio de esa situación. Y otra de las cosas, Patricia, que quería traer como a tema de aclaración, es que hay un versículo que habla muy claro en la Biblia, y es 1 Corintios 7:14, donde el apóstol le dice a las mujeres casadas con inconverso que no los abandonen, si su esposo no es converso y consciente vivir contigo, dice la Escritura, no lo abandones, tú sabes por qué. Y es algo bien interesante porque dice que tu marido es santificado por medio de ti, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no es para nada el que él sea inconverso una excusa para tú divorciarte o separarte de él. Todo lo contrario, él puede ser santificado por ti. Esas son de las cosas que queríamos quizás aclarar. Entonces pudiéramos ahora entrar en otra parte, Patricia. Cuéntame. Sí, y antes de entrar en esa parte, Charvela, qué bueno que tú mencionaste, porque yo creo que eso es súper importante. Quizás una mujer puede llegar a estar casada con un inconverso, puede haber ocurrido de maneras distintas. Puede ser que quizás esa mujer se unió en un yugo desigual siendo creyente y pues terminó casándose con un inconverso. Puede ser que esa mujer era inconversa y en el proceso de su matrimonio llegó a conocer al Señor, pero su esposo no, y entonces está casada con un inconverso de esa manera. Sea cual sea la forma en la que tú llegaste ahí quizás y que estés ahora en esta situación de estar casada con un inconverso, el divorcio no está permitido simplemente porque él no es creyente. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, y la palabra habla muy claramente, y el Señor habla de que Él aborrece el divorcio. El divorcio no es poca cosa, no es algo pequeño. O sea, cuando yo encuentro en la Biblia que Dios dice que Él aborrece el divorcio, esa palabra es una palabra fuerte. Es porque es una realidad que nosotros necesitamos tomar en cuenta, de que no es algo permitido para nosotros. Y aún en las cosas en las que se permite el divorcio, aún en las opciones que la Biblia me habla de infidelidad, lo que dice es que por la dureza de nuestro corazón, esa es la opción, el divorcio si hay una infidelidad. Pero si no está ese caso, yo no puedo tratar de, con un pecado, resolver una situación ahora mismo. Entonces eso hay que tenerlo claro desde el principio. Correcto. Y Patricia, lo próximo que quería que habláramos es un poquito acerca de las cosas que pasan en un matrimonio inconverso. Por ejemplo, arrójame un par, pero yo te puedo decir que de principio los valores chocan. El tema de la crianza, por ejemplo, con los hijos, yo quiero que ellos lean la Biblia, para el papá eso no es prioridad. Yo quiero que mis hijos no le den al amiguito, no se defiendan inmediatamente, sino que sean pacientes y manejen la situación en paz. El papá dice, no, dale antes de que te den, porque son valores totalmente diferentes que en algún momento chocan. Y esa es una de las múltiples cosas que las mujeres ven en un matrimonio con un no creyente. No, y aún el mismo hecho de esa mujer poner en práctica su fe y envolverse en lo que es la vida de iglesia, su vida de relación de intimidad con el Señor, relación con la palabra. Ella puede encontrarse de frente con un esposo que la vea y le diga que es fanatismo sin necesariamente serlo, y que esté en contra de todo esto porque no son cosas que él aprecia, no son cosas que él valora. Y como tú mencionabas, aún dentro del mismo hogar y las decisiones que se toman día a día en cuanto a la crianza, en cuanto al manejo de las finanzas, decisiones que tienen que tomar en diferentes índoles, en cuanto a cómo discute la pareja, cómo traen a común acuerdo quizás alguna situación. Puede verse el hecho de que este esposo es inconverso, porque la Biblia lo deja muy claramente cuando dicen, no te unas en yugo desigual con el incrédulo, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y es la realidad, hay una luz y una tiniebla conviviendo juntos en un sentido.
y no existe esa comunión como uno lo puede ver dentro de un matrimonio donde ambos son creyentes y han sido salvados y sus ojos han sido abiertos por la gracia de Cristo. Tú sabes que yo encuentro que una de las cosas que he visto más difícil de una mujer creyente casada con un inconverso es la forma ahora en que el matrimonio disfruta sus tiempos de ocio, vamos a decir. Tú sabes que eso choca mucho porque ahora la mujer entiende que quizás el tipo de música que oían, las bebidas que consumían, lo que sus ojos veían, pues ya no es grato ante los ojos del Señor. Entonces ahora este esposo, los lugares que dice, a los que iban también, los amigos incluso a los cuales estaban acostumbrados a frecuentar. Entonces eso trae también mucha división, mucho roce entre la pareja, y la mujer necesita mucha sabiduría para manejar esto de una forma que agrade a Dios y que testifique a su esposo y que al mismo tiempo no traiga una separación, porque la mujer casada con un inconverso tiene que entender que este hombre está muerto en sus delitos y pecados y que él no entiende. Lo que tú estás viendo, él no lo entiende y no le hace sentido. A menos que la gracia de Dios no lo toque, esto para él es, como tú decías ahorita, es fanatismo. Fanatismo, no tiene ningún tipo de sentido. Y en base a eso que tú decías, yo quiero resaltar y recordarte a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que estás en esta situación ahora mismo. Nosotras podemos imaginarnos lo difícil que es, pero sabemos que no con exactitud no podemos experimentar o saber lo que tú estás viviendo ahora mismo. Y nos imaginamos que es duro y que te toca vivir situaciones bien difíciles. Y no queremos en ningún momento como subestimar tu situación, sino estamos explicando esas diferentes cosas que puedes estar viendo ahora mismo y ayudándote a entenderla un poco desde esa perspectiva bíblica, ¿verdad? Desde lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a ese hombre que no es creyente y con el que te ha tocado estar. Totalmente, Patricia. Y como tú decías, y quiero enfatizar, vivir un matrimonio con un hombre inconverso es cuesta arriba, porque nuestros caminos están como divididos. Pero yo confío en que la gracia de Dios visita a cada esposa que quiere agradarlo y le da la fuerza, le da la paciencia, le da las palabras. Y al final, nosotras todas, las casadas con creyentes y con no creyentes, debemos entender que nuestra satisfacción está en el Señor. Ningún matrimonio no va a ser perfecto y ningún esposo nos va a traer la satisfacción que Dios nos trae. Así que pon tus ojos mirando por encima del sol, sabiendo que aún este matrimonio, aún sea perfecto, no va a satisfacer la necesidad profunda de tu corazón. Eso solo lo va a hacer el Señor. Y teniendo eso en cuenta, con las expectativas en el lugar correcto, tú aprendes entonces a manejar y a pedir correctamente para que el Señor te ayude. No sé si tú quieras, Patricia, mencionar un poquito de los errores que las esposas cometen. No sé si tienes ahí un par de errores con los que quisieras comenzar. Bueno, yo creo que uno de los errores en los que podemos ver quizás a estas esposas incurriendo es el convertirse en eso que llama Proverbios una mujer gotera. Esa mujer que está continuamente resaltando el problema, como que tirándole a la cara la situación, y entonces no sabe manejar bien el conversar con su esposo, entiende que él todo lo está haciendo mal, y como tú decías al principio, no tiene esa capacidad de poder ver quizás lo bueno que él hace o que trata de hacer por lo menos. Entonces se convierte ahí en una mujer que continuamente está buscando problemas, que continuamente está en medio de un pleito, que continuamente está usando hasta el mismo nombre del Señor y entendiendo que lo está haciendo bien de esa manera, pero lo que está es desesperando y exasperando a su esposo en medio de ese deseo tan grande que ella tiene de que él vea como ella vea. Así es. Sí, y tú sabes también otra cosa, Patricia, súper común, es que a veces nuestro amor por el Señor, lo cual es súper bueno, es tan grande, y ese primer amor también es tan efervescente y tan contagiante, que nosotras descuidamos nuestras funciones, nuestros deberes, nuestro rol en nuestra casa por atender a la iglesia. No estamos diciendo con eso que ir a la iglesia es malo, pero hay mujeres que exceden o vamos a decir que faltan a sus compromisos de la casa por estar en la iglesia, y un esposo inconverso no entiende eso.
y da mal testimonio incluso de lo que tú eres como mujer. Acuérdate que tú tienes que vivir ahora tu rol de ayuda idónea para ese hombre. Obviamente los domingos es algo innegociable para una mujer cristiana, pero luego te puedo decir que las reuniones de otros días o estudios, todo tiene su tiempo y todo tiene su etapa, y no es que no lo hagas, pero si eso está creando un disgusto en tu esposo, eso no es una prioridad ahora mismo. Claro, la adoración del domingo sí, pero los otros días tienes que tener cuidado, porque eso puede arrojar un mal testimonio a él y decir, bueno, pues todo entonces es la iglesia y yo nada, y yo no creo que eso es lo que Dios quiera con un matrimonio. Claro, tú mencionaste una palabra al principio que es clave, Charvela, y es poder tener sabiduría y discernimiento, saber cuándo es el momento de quizás yo dejar de participar en esto, porque yo necesito atender mi casa, porque mi esposo quiere que yo comparta con él, mi esposo quiere que yo lo acompañe a ir a ese sitio, entonces yo tengo quizás una reunión de discipulado ese día, y yo le digo, no, yo no voy a salir contigo porque yo tengo esto, pero quizás tú puedes faltar a esa reunión de discipulado y mostrarle a tu esposo tu amor hacia él, tu cuidado hacia él y de que a ti te importa esa relación que ustedes tienen juntos. Entonces es muy importante el aplicar esa sabiduría y ese discernimiento en medio de las diferentes situaciones donde van a chocar tus deseos quizás de estar involucrada en la vida de iglesia, pero también tus responsabilidades como esposa, tus responsabilidades como madre y tus responsabilidades dentro del hogar. Y yo creo que, Charvela, para ir como ya terminando, es importante que veamos cuál es el llamado que la palabra le hace a esas mujeres, en base a esto que estamos conversando ahora, a estas mujeres que están con esposos inconversos, porque la palabra no es silente ante esta situación de manera específica, y yo creo que esto es algo, bueno, creo no, esto es algo que nosotras vemos en la carta de Primera de Pedro capítulo 3, los primeros versos de esta carta, y yo lo voy a leer, Charvela, lo tengo aquí, para que conversemos Adelante. Un poquito de lo que nos dice aquí, y nos enseña, asimismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo, escuchen ahora y vean, bueno, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Y el pasaje continúa, y yo te animo a que tú puedas seguir leyendo este pasaje, porque creo que tiene grandes riquezas para instruirnos en situaciones como esta, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el verso 4, y queremos conversar un poquito contigo acerca de qué nos está diciendo este pasaje, qué le dice este pasaje a esas mujeres que están con esposos que son desobedientes a la palabra, que son inconversos. Tú sabes, Patricia, que cuando yo oigo ese versículo, yo pudiera resumirlo en lo siguiente: tu testimonio. Tu testimonio es lo que le habla. Yo sé que hay muchas mujeres, y lo he visto, que, pastor, venga a hablarle a mi esposo, venga a predicarle. Ay, sí. Pastor, y delante de él a veces lo llevan de la mano. Dígale sí, algo. Exacto, en una reunión le dicen, y es muy penoso, eso muy vergonzoso, Ay, le dicen, sí, mire, claro. pastor, él no es creyente, él no conoce de Dios. Y eso es muy ofensivo para un hombre que teme a Dios, que tú le digas que él no conoce a Dios, eso es ofensivo. Y él no es cristiano, como que tú le haces así a él. Entonces, a veces, y también las mujeres luchando a veces con el devocional. Vamos a leer hoy la Biblia y queremos ser como las predicadoras de ese hombre. Cuando Primera de Pedro lo que dice, tu testimonio es la Biblia abierta para ese hombre. Entonces, ustedes tranquilas, mis hermanas, oren al Señor y hagan su parte, su rol, vivan su diseño. Y Dios, Él es el Espíritu Santo que trae la convicción, no tú. Así que Amén. Dios te puede usar como instrumento, pero confía y haz tu parte. No quieras tú ser esa gotera que tú mencionabas ahorita, Patricia. Con esto de la sumisión, Charvela, debemos recordar algo que otro pasaje nos agrega relacionado a este llamado de someterse a la esposa, al esposo. Y es que dice que lo hagamos como al Señor. Y eso es importante porque van a haber momentos, como veníamos hablando, donde yo no voy a entender lo que mi esposo está haciendo, donde a mí no me va a ser claro,
donde yo estoy viendo claramente quizás otro panorama, otra forma de hacer las cosas que yo puedo entender que es más bíblica en mi conocimiento y en la forma en la que Dios ha abierto mis ojos, pero que yo debo confiar en su liderazgo y descansar en el cuidado de Dios para mi vida. Y entonces en momentos como eso, esta esposa lo que debe hacer es: Señor, yo me voy a someter a Él, pero a quien yo estoy mirando es a ti. Yo lo voy a hacer en obediencia a ti, sometiéndome a ti al someterme a Él. Y eso es, yo creo que eso es de ánimo para toda esposa, para aquella que está casada con un inconverso y para aquellas que estamos casadas también con esposos que son creyentes. En esos momentos donde no me sea tan dulce la sumisión, que yo pueda poner mis ojos en aquel que sabe lo que es lo mejor y que tiene cuidado de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio, en medio de cualquier decisión o en medio de cualquier situación. Así es. Patricia, ya como tú decías, para terminar, ¿verdad? Y cerrando, varios consejos, por lo menos yo de mi parte pudiera decirte a ti que estás viviendo esa batalla en tu casa. Ora para que el Señor te dé ojos para ver a ese esposo como Dios lo ve, como un hijo rebelde quizás, un hijo, ¿verdad?, descarriado, porque no sabe si él le va a ser creyente al final. Velo como Dios lo ve, con ojos de misericordia, como alguien que está muerto, que su entendimiento está entenebrecido. Velo con gracia, velo con amor. Y lo segundo, ora para que el Señor te dé la fortaleza que tú necesitas para poder desplegarle a ese esposo todo el fruto del Espíritu. Y te los digo los que me acuerdo: gozo, aun cuando tú estés en situaciones difíciles con ese esposo, gozo, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todo eso del fruto del Espíritu. Ora para que el Señor te lo dé. Amor, se me olvidó la primera. Bueno, uno da por sentado el amor porque uno ama a ese esposo, vamos a decir, pero actuar en amor hacia él. Y sí, mi hermana, Dios puede hacerlo. Dios puede poner en ti una gracia especial. Aún ese hombre no se convierta, Dios no lo quiera, pero Dios puede poner una gracia especial en ti para poder soportar este periodo de prueba y hacerlo de una forma que a Él le agrade. Así que yo te pido que en todo momento estés con esta actitud de querer agradar a tu Señor y serle de testimonio a este esposo que Él te ha dado. Al final Dios fue que te lo dio. Amén, amén. Confiando en la gracia de Cristo, ¿verdad?, que nos sustenta, que está con nosotras en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras situaciones difíciles y esas situaciones que tienen que vivir estas esposas casadas con inconversos. Que el Señor sea contigo, que te llene de sabiduría, de esa gracia y del fruto del Espíritu, como mencionaba Charvela.